Hola, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestra serie de videos sobre fracciones. Hoy tocaría nuestro tema número 5, video 5, fracciones equivalentes. Este es un tema muy interesante porque se estudia en repetidos grados en la primaria y sí es necesario tener como ciertas ideas muy claro para saber qué son las fracciones equivalentes y dónde y cuándo las podemos utilizar, sobre todo al resolver algunos tipos de problemas. Muy bien, primeramente, ¿qué son las fracciones equivalentes? Aquí tenemos una definición muy clara que dice, son dos o más fracciones que representan una misma cantidad de un entero, una misma cantidad con un número diferente de partes. O sea, es como un entero que está dividido en diferentes trozos y que al momento en el que los comparas, todos esos pedacitos representan la misma cantidad, o sea, son iguales. Otra definición nos dice, son aquellas fracciones que representan una misma cantidad del entero, aunque el numerador y el denominador sean números diferentes. Podemos ver estos ejemplos. En un medio, el entero, que es este rectángulo, está dividido en dos partes, como lo marca el denominador, 2, y coloreado un trozo, 1, como lo marca el numerador. Entonces, aquí está representado un medio. En la siguiente fracción, el entero está partido en cuatro trozos y están coloreados 2. Y si ustedes comparan la parte roja en los dos casos, nos damos cuenta de que efectivamente es la misma porción del entero. Por lo tanto, un medio y dos cuartos son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Ya que las dibujamos, ya que las representamos, nos damos cuenta de que aunque sean números diferentes, un medio, dos cuartos, al dibujarse representan la misma cantidad del entero, o sea, en ambos casos coloreamos la mitad del entero. Lo mismo sucede con tres sextos, vean, había seis trozos, el rectángulo está partido en seis pedacitos y están coloreados uno, dos, tres trozos, y en cuatro octavos el entero está partido en cuatro trozos iguales. Recuerden que en las fracciones, cada vez que hacemos divisiones o fraccionamos, los pedacitos deben de ser del mismo tamaño. Aquí están coloreados uno, 2, 3, 4. Y si los comparamos, así como la imagen los representa, todos, en todos los casos, voy a poner una línea por aquí, en todos los casos está, vean, coloreado la mitad. Entonces, todas estas fracciones, un medio, dos cuartos, tres sextos y cuatro octavos, serían fracciones equivalentes, representan la misma cantidad de un entero. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Y se pueden encontrar fracciones equivalentes con dos formas. La primera se llama amplificación y la segunda se llama simplificación. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos dos procesos matemáticos. Las fracciones equivalentes. Existen varias formas de saber si dos fracciones son equivalentes. Una de ellas es hacer la representación gráfica, hacer el dibujito. Y ya que lo tenemos hecho, comparamos que sea la misma cantidad la que se coloreó. Como aquí, tres cuartos. Está partido el rectángulo en cuatro y coloreado tres trozos. Aquí en seis octavos está partido en ocho trozos y coloreado seis. Y si nosotros observamos y comparamos, en ambos se coloreó la misma cantidad del entero. Por lo tanto, son equivalentes. Podemos utilizar esa forma, hacer los dibujitos y si vemos que está coloreado igual, serán fracciones equivalentes. Y si nos vamos a los dos procesos matemáticos en los que consiste la explicación de este video, nos vamos a dar cuenta de que hay otras formas más. La primera se llama amplificación. Hay que tenerlo muy en cuenta porque la misma palabra nos ayuda mucho a saber qué es lo que vamos a hacer. Amplificar un número es hacerlo más grande, amplio, mayor. Entonces, amplificar una fracción consiste en encontrar una fracción equivalente, pero que los términos, numerador y denominador, sean mayores. O sea, que la fracción no cambia su valor, simplemente los números que la conforman van a ser otros, van a ser mayores, por eso se amplifican. Procedimiento muy sencillo. Multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. Podemos multiplicar por el número que nosotros queramos, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, etcétera. Generalmente no multiplicamos por el uno, porque ustedes saben que cualquier número multiplicado por uno da el mismo número. Entonces, no tendría caso, nos daría la misma fracción. Utilizamos del 2 hacia adelante. Y la clave está aquí. Multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. O sea, si yo elijo el 3, multiplicaré el numerador por 3 y el denominador por 3. No puedo hacer, por ejemplo, multiplicar numerador por 3 y denominador por 5, porque la fracción que voy a obtener ya no sería equivalente, porque la regla de la amplificación dice que hay que multiplicar ambos términos, numerador, denominador, por el mismo número, como en este ejemplo.
Un medio. Aquí se decidió amplificar por 3. Entonces se hace esta multiplicación. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Y un medio y 3 sextos van a ser fracciones equivalentes. Imaginen ustedes que quieren hacerlo por 5. Sería 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. Entonces 5 décimos también sería una fracción equivalente. En eso consiste amplificar, en multiplicar la fracción por el mismo número para encontrar otra equivalente, que aunque tiene otros términos, los números son mayores en cantidad, siguen representando la misma porción del entero. Esa sería amplificación. Y si nosotros continuamos, simplificación es el proceso contrario. Hacer algo más simple es hacerlo más pequeño. O sea, hacer que los números sean una representación más pequeña. La definición dice, simplificar una fracción es transformarla en una fracción equivalente más simple. No estamos cambiando el valor, sigue siendo una fracción de la misma proporción equivalente. Solamente los números son diferentes. Y el procedimiento, para simplificar una fracción, dividimos numerador y denominador entre el mismo número. Ejemplo que el que está aquí en la imagen. Tenemos 8 doceavos y se puede ir simplificando. ¿Cómo lo podemos hacer? Igual, el número 1 no lo usamos porque nos daría el mismo resultado. Dividir, por ejemplo, 2 entre 1 sigue dando 2, 5 entre 1 sigue dando 5. Entonces el 1 no lo usamos. Y de ahí en adelante podemos usar todos los números primos. En este caso podemos usar el número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Generalmente usamos los más simples, nunca se ocupan tantos. Usamos 2, 3, 5, 7, nada más. ¿Y por qué los números primos? Porque son los indicados al momento de hacer estas divisiones. No usamos el 4, por ejemplo, porque el 4 ya está en la tabla del 2. No usamos para dividir el 6, porque el 6 está en la tabla del 3 y también está en la tabla del 2. Entonces, al momento en el que dividimos entre 2, por ejemplo, ya no va a ser necesario usar 4 o usar 6, porque esos números ya están en la tabla del 2. Entonces, después vamos a ver un poquito más a detalle cómo surgen los números primos. Entonces, podemos empezar a dividir. La fracción es 8 doceavos. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, porque ambos números, 8 y 12, tienen mitad. Entonces, la mitad de 8 sería 4 y la mitad de 12 sería 6. Al dividir 8 doceavos entre 2, obtengo la fracción 4 sextos, que es equivalente. Si ustedes observan los dibujos, está representada y coloreada la misma cantidad. De hecho, la palabra equivalente es una palabra que viene de dos términos griegos, equi, que significa igual, y valente, que significa valor. Entonces, equivalente es igual valor. 4 sextos también se puede simplificar otra vez si se divide entre 2. 4 entre 2 me daría 2 y 6 entre 2 me daría 3. De esa manera, por simplificación, puedo encontrar fracciones equivalentes. Y ustedes dirán, ya hice el proceso, ¿cómo puedo saber si la fracción sí es equivalente o no? Para eso podemos utilizar un procedimiento que expliqué en el video anterior que se llama producto cruzado. Si yo multiplico en cruz los términos de la fracción, numerador por denominador y denominador por numerador de la fracción, y me da el mismo número, significa que ambas fracciones son equivalentes. Vean el caso de un medio y dos cuartos. 1 por 4, 4. 2 por 2, 4. En ambos casos, en las dos multiplicaciones, me da 4. Por lo tanto, estas fracciones serían equivalentes. Cuando los números resultantes no son iguales, significa que una fracción es mayor que otra. No estamos hablando de equivalentes, ahí sí habría diferencia. Si los números son iguales, como en este caso, sí es una fracción equivalente. Otra manera de saber si la fracción es equivalente es haciéndola un número decimal. Transformar la fracción a decimal. ¿Cómo se hace eso? Dividimos el numerador entre el denominador. Vean el ejemplo de 2 cuartos. Si 2 cuartos divido yo 2 entre 4, me da 0.5. Pueden observarlo ustedes aquí, de este lado, donde marqué con azul. Y un medio. Divido un medio. 1 entre 2. Recuerden que es numerador entre denominador. 1 entre 2 me da 0.5 también. Y vean los dibujos. Aquí en las representaciones gráficas, yo puedo darme cuenta de que sí, efectivamente, en ambos casos se colorea la misma porción del entero. Estas dos fracciones son equivalentes. El producto cruzado, lo que expliqué ahorita, y esto de transformar la fracción a decimal, son como procedimientos que me pueden servir para comprobar si son equivalentes. Y para obtener equivalentes, utilizo amplificación y simplificación.
Muy bien, hasta aquí espero que vayamos todo bien y vaya siendo claro. Muy bien, un ejercicio de práctica. ¿Qué fracciones pueden ser equivalentes? Observen ustedes los dibujos. ¿En qué fracción se coloreó una porción equivalente a esta parte de aquí, a un tercio? Muy bien, un tercio yo puedo multiplicarlo por 2. 1 por 2, 2. Y 2 por 3, 6. Una fracción equivalente a un tercio sería 2 sextos, pero me doy cuenta que del lado de la derecha no tengo ningún 2 sextos. Y si lo multiplicara por 3, 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. Me daría 3 novenos y vean, aquí sí hay un 3 novenos. Esta sería la fracción equivalente a un tercio, 3 novenos. La equivalente a 3 cuartos, observen los dibujos, ajá, sería 6 octavos, porque 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 6 octavos. Muy bien. A 2 quintos sería 2 por 2, 4. Entonces sería este ejemplo de aquí. Para obtener un equivalente a 2 quintos la multiplico por 2. 2 por 2, 4. 5 por 2, 10. 4 décimos. Y por último, pues la que queda va a ser la única opción disponible. 4 por 2, 8. 6 por 2, 12. Ambas están multiplicadas por 2. Vean, el único ejemplo que multipliqué fue por 3, el de un tercio. Y ya los otros 3 ejemplos, las fracciones fueron multiplicadas por 2. Voy a volver a poner un ejemplo aquí de este lado. El ejemplo de 3 cuartos, numerador por 2, denominador por 2. Al momento en el que hago la multiplicación, obtengo 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. 6 octavos, que era este resultado que tengo aquí. Muy bien, hasta aquí dejamos la explicación. Espero que les haya quedado claro y que el tema les haya servido mucho. Recordemos siempre, equivalente significa que tienen el mismo valor. Y estas dos o más fracciones, porque pueden ser varias fracciones, al momento de ser representadas o de ser dibujadas, representan la misma cantidad del entero. Así se obtienen las fracciones equivalentes. ¿Y dónde se usan? Se utilizan mucho sobre todo cuando yo voy a sumar fracciones. Hay fracciones en las que hay un método, porque hay varios, hay un método en el cual yo hago multiplicaciones para poder hacer la suma después o la resta. Pero también, si los denominadores se prestan, puedo hacer fracciones equivalentes. Luego lo vamos a explicar más a detalle para que no les vaya a quedar ninguna duda. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.